our profession! Imaginen a un país que sufrió una dura derrota militar. Imaginen que esa derrota provoca una crisis nacional que lo postra durante décadas e incluso, según muchos autores, lo pone en riesgo de desaparecer. Ahora imaginen que ese país declara feriada la fecha y cada año la recuerda con orgullo. Bienvenidos a Perú. Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes, mis queridos podescuchas. Y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. El día de hoy hablaremos de gloria y de derrota, de inmortalidad y de dignidad, de heroísmo y caballerosidad. El día de hoy, mis hermanos que nos escuchan en Perú, hablaremos de la peculiar relación de su nación con uno de los episodios más decisivos de su pasado, el combate naval de Angamos, del 8 de octubre de 1879, en el que el buque Huáscar, comandado por el gran almirante Miguel Grau Seminario, sucumbió al fuego de un grupo de naves chilenas liderada por las fragatas Blanco Encalada y Almirante Cochrane. Una derrota, sí, pero para los peruanos, la batalla de Angamos representa más de lo que parece, y definitivamente es mucho más que una derrota. Y ya no nos colgamos más, que empezamos con lo bueno, que estás escuchando Crónicas de Guerra. En la primavera del año 1879 había estallado una guerra entre Bolivia y Chile por la explotación del salitre de la región de Antofagasta. Y también por disputarse las líneas fronterizas en el desierto de Atacama. Ambas naciones ya tenían sus añitos como naciones independientes, y como naciones jóvenes, tanto Bolivia y Chile estaban en sus años más pendencieros, donde se peleaban por todo y contra todos. Verán, el salitre es un mineral muy importante y que vivió un auge a finales del siglo XIX por su amplio uso en la industria de la época. Y cualquier nación emergente necesitaba una industria poderosa para elevarse económicamente sobre sus vecinos. Y tanto Bolivia como Chile querían aquella superioridad y no pensaban compartirla con nadie más.
Pero obvio, pues no empezaron luego a soltarse los balazos, pues después de diversas negociaciones diplomáticas entre ambos países, se lograron firmar dos tratados de límites en 1866 y 1874, pero pues estos no pudieron establecer una relación armoniosa entre ambas naciones. Y para estar mal y de malas, en 1878 el conflicto se agravó por la violación del Tratado de Límites de 1874 por parte de Bolivia. Y ya con esto, pues pronto se armaron los chingadazos entre ambas naciones. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Y para su mala suerte, Perú, que había firmado una alianza política y militar con Bolivia en secreto, pues se vio arrastrado al conflicto con los chilenos. Y esta guerra determinaría de forma decisiva el rumbo de aquellas tres naciones. Estamos hablando de la Guerra del Pacífico. Oh my God, esto va a ser épico, papus. En los primeros días de aquella terrible guerra, las fuerzas militares chilenas ocuparon el puerto boliviano de Antofagasta, mayoritariamente habitado por chilenos, y avanzaron en pocos días hasta el paralelo 23 sur. La zona entre el río Loa y el paralelo 23 permaneció bajo soberanía boliviana. En pocas palabras, la superioridad militar de Chile era notoria. Y tras la negativa andina en la que solicitaban de la forma más educada posible a los peruanos que estos permaneciesen neutrales y que no metieran sus pinches narices donde no les importaba, Chile le declaró la guerra a ambos aliados el 5 de abril. Y el 6 de abril, un día después, Perú declaró el casus foederis, es decir, la entrada en vigor de la alianza secreta con Bolivia. ¡Ay! ¡Mi gran secreto! Y así pasaron los meses, en los que Chile logró conseguir la supremacía naval, indispensable para conquistar las zonas costeras del desierto. Y antes de fines de 1879, ocuparon la provincia peruana de Tarapacá. Y a comienzos de 1880, la zona de Tacna y Arica. Tras lo cual Bolivia, de forma impensable, pues normalmente el primero que tira la piedra no se va a llorar con su mamá cuando las cosas ya no le están saliendo bien en la pelea, y como unos cobardes, el gobierno boliviano terminó por abandonar militarmente la guerra, y pues de paso a su aliado Perú. ¡No seas cobarde! Pero la guerra no había aún terminado, y Chile no podía colgarse la medallita de la victoria, pues en medio de los madrazos, la sangre, el acero y la pólvora, un hombre, el almirante Miguel Grau, con unos pinches bigotazos de concurso y un barco, el monitor Huáscar, habían sido la causa principal de que los chilenos, con todo y su superioridad militar aplastante, no hayan podido desembarcar a sus tropas en las zonas de disputa, alargando así la guerra y negándole a los chilenos la tan ansiada victoria. Verán, desarrollando una audaz táctica de guerrilla, Miguel Grau, mejor conocido con un apodo legendario, el Caballero de los Mares, había sacado el máximo rendimiento a su monitor, un barco de guerra blindado típico de la guerra naval de aquel entonces, y había logrado mantener a raya a la superior armada chilena. Avesado y experimentado hombre de mar, Grau evitaba el enfrentamiento directo y castigaba sus objetivos en apariciones inesperadas y fulgurantes, tras las cuales se retiraba rápidamente. Imagínense algo así como una guerra de guerrillas, pero en el mar, si es que eso existe. Las certeras incursiones de Grau y el hecho de que nadie lo había logrado derrotar, capturar o matar, dejaban un mal lugar al gobierno y al alto mando chileno. Capturar al Huáscar se había convertido en la obsesión de los estrategas chilenos. Y ya saben lo que sucede cuando alguien se obsesiona con algo. Bueno, son dos cosas, algo bueno
o algo muy malo. La obsesión, el deseo, la locura. Y los chilenos, como buenos acosadores pacientes, esperaron. Y entonces aquella oportunidad se presentó finalmente en la mañana del 8 de octubre de 1879 en las aguas de Punta Angamos, en lo que aquel entonces era todavía litoral boliviano, cuando esta nación todavía tenía acceso al mar, antes de ser la burla en innumerables memes por este hecho, y ser objeto de risa por los chistes de Carlos Vallarta. ¡Ay, qué tiempos! No me dejarán mentir, todos hemos cagado en uno de esos putos baños. Son enormes, güey. Más grande que Bolivia esa chingadera. Bolivia ya no tiene salida al mar, el puto baño sí tiene salida al mar. En fin, ese día, y tras tenderle una emboscada, los barcos chilenos lograron por fin dar caza al Huáscar y al barco que lo acompañaba en sus constantes emboscadas y trampas al enemigo, la fragata Unión. Aquella batalla, tal vez pequeña pero legendaria, se le llamaría la batalla de Angamos, y esta quedaría marcada por siempre en la historia. Y Miguel Grau, todo un pinche caballero, un soldado legendario y un gran personaje histórico, y sabedor de que no podría escapar, pero sí de resistir lo suficiente para facilitar la huida de la fragata Unión, combatió con uñas y dientes, como un guerrero de la antigüedad, como un pupilo del dios de la guerra, hasta que el impacto de un proyectil chileno lo hizo pedazos, literalmente. Según los relatos de la época, del caballero de los mares no quedó más que una pierna ensangrentada, la que hoy reposa en el Panteón de los Héroes del Cementerio Presbítero Maestro de Lima. Y así, ya sin su salvador en el mar, el que le impedía a los chilenos apropiarse por completo del Pacífico, todo terminó por caer por su propio peso, y el destino de ambas naciones ya era inevitable. Desde un primer momento quedó clara la trascendencia que para el devenir de la contienda tuvieron la derrota peruana en Angamos y la neutralización del escurridizo y problemático Huáscar. Chile así obtenía al fin vía libre para avanzar y golpear sin temor a réplica a su vecino del norte. Pocas semanas después, un cronista del New York Times, que informó de la batalla, acertó al vaticinar que el 8 de octubre de 1879 figurará siempre en los anales peruanos como un glorioso, pero al mismo tiempo desastroso aniversario. Y de esto, tiempo al tiempo, imbuido de la visión romántica de la guerra propia del siglo XIX, este corresponsal celebraba que el contraalmirante Grau, junto con la mayor parte de sus hombres y oficiales, murió como deben hacerlo los hombres, al pie del cañón. Aunque eso fuese en pedacitos sangrientos, pero finalmente Grau había vendido muy cara su derrota. Y así, después de todo, en 1881, las tropas chilenas ocuparon la capital peruana de Lima, como la región de Tarapacá y la provincia de Arica se incorporaban definitivamente a Chile, perdiendo así muchísimo territorio, riquezas naturales y sobre todo, definiendo su futuro en los años venideros. En una conversación con la BBC World, Max Hernández, fundador de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y autor de un estudio sobre la memoria histórica peruana, afirmó que la derrota fue terrible y en Perú quedó una herida muy grande de la que nos llevó mucho tiempo reponernos. Para el historiador Cristóbal Aljovín,
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la derrota en la guerra con Chile fue un trauma porque supuso reconocer que Perú, que en la época colonial había sido más importante que Chile, dejaba de ser el país clave en el Pacífico Sur. Y debido a esta derrota y el hecho de perder territorios y ser humillado por sus vecinos del sur, se arraigó entonces un fuerte sentimiento antichileno en gran parte de la sociedad peruana, y Perú como nación se vio sumida en una etapa de inestabilidad y atraso, que según algunos historiadores, llegó a poner en cuestión su propia viabilidad como un país. Perú, al ayudar a Bolivia, terminó por hipotecar su propio futuro. Y entonces, mi querido podescucha, tal vez te estés preguntando, ¿por qué entonces los peruanos conmemoran con orgullo patriotero lo acaecido en Angamos cada 8 de octubre como un día feriado nacional? Tal vez no haya una explicación fácil. Verán, como sucedió en España en 1898 tras la pérdida de sus últimas posesiones ultramarinas de su imperio, en varios círculos intelectuales y políticos peruanos se instaló la idea de que su país había fracasado y vivía una decadencia irreversible, de la que tal vez no habría escapatoria, y ponía en jaque el mismísimo futuro de Perú como nación. Y entonces, cuando uno está más desesperado, uno se agarra a cualquier cosa, personaje o evento que te pueda elevar la moral, haciéndose a este como si uno estuviera agarrando un clavo ardiente, no dejándolo escapar por nada del mundo, pues tu futuro depende de seguir creyendo en aquello que te haga sentir mejor, aunque las circunstancias lo nieguen rotundamente. Y así, el ejemplo de Grau y otros hombres de guerra actuaron entonces como una suerte de asidero moral. En Perú no conmemoramos Angamos, conmemoramos a Grau, dice Max Hernández, pues según él, la sola idea de Perú hubiese perecido sin el ejemplo de Grau, porque la idea de la patria es mucho más fácil de mantener en la derrota. Como ponen en manifiesto los centenares de plazas, calles y monumentos que se le han dedicado en todo el país, el almirante Miguel Grau, junto con Francisco Bolognesi, son los dos grandes héroes nacionales peruanos, ambos forjados a base de mantener como caballeros, guerreros y soldados la dignidad en la derrota. Sí, de Bolognesi, el militar que prefirió pelear hasta quemar el último cartucho en la defensa de Arica, se admiran su coraje y determinación. La figura de Miguel Grau presenta además otras aristas que explican por qué fue elegido el peruano del milenio. ¡Ay, güey! Michel Laguerre, jefe del Archivo Histórico de la Marina de Guerra del Perú, le dijo a la BBC World que Miguel Grau fue un marino extremadamente audaz y tenaz, que logró durante mucho tiempo contener a un enemigo superior a base de ingenio, por lo que se le reconoce no solo en Perú, sino también en Chile y en Bolivia. Y efectivamente, tanto historiadores chilenos y peruanos coinciden en que las correrías de Grau mantuvieron en los primeros meses de la guerra la ilusión de que una victoria peruana no solo era posible, sino completamente alcanzable. Pero al final de todo, tanto como a su genio náutico, el reconocimiento póstumo a Miguel Grau se debe también a su caballerosidad cuando logró la victoria. Sus biografías de todas las fuentes repiten el episodio en el que, tras hundir a la fragata chilena Esmeralda en la legendaria batalla de Iquique,
En mayo de 1879, el gran almirante Grau dio la orden de rescatar a los supervivientes que habían caído al mar, y también dispuso el envío de la viuda del capitán de la Esmeralda, Arturo Prat Chacón, de una sentida carta de condolencias acompañada de las pertenencias de su marido, difunto en aquella batalla. Y precisamente fueron actuaciones como esta las que le ganaron el sobrenombre de el Caballero de los Mares. Y no solo figuró Miguel Grau en aquella batalla. Los chilenos también tuvieron a su héroe allí, precisamente el mencionado Capitán Prat, un veterano de la guerra de 1865 en contra de España, en la que peruanos, chilenos y bolivianos combatieron juntos. Según los manuales que desde entonces estudian los escolares chilenos y recuerdan centenares de placas en todas las estatuas que lo recuerdan en su país, Prat prefirió morir combatiendo en la batalla de Iquique el 21 de mayo de 1879, antes que rendir su nave precisamente al mismísimo Grau. Y desde ese entonces, cada año se conmemora la fecha como una de las glorias navales de la Armada chilena, y sus compatriotas reconocen en Prat las mismas virtudes de arrojo y sacrificio que los peruanos admiran a su vez en Grau. Ambos son retratos paralelos. Y si me pones a pensar un poco más, en México no nos quedamos atrás, pues tenemos nuestra celebración del 5 de mayo, donde celebramos como el general Ignacio Zaragoza combatió y venció a las tropas francesas en Puebla. Aunque al final del día perdimos de manera desastrosa aquella guerra. Y ni me hagan mencionar a los niños héroes, Dios mío. ¡Madre de Dios, qué vergüenza, qué vergüenza! Tal parece ser que en aquellos años, como naciones jóvenes, los estados latinoamericanos veíamos hasta en la derrota motivo suficiente para enorgullecernos, para no desaparecer como nación, para buscar héroes en los lugares más insospechados, héroes que nos dieran solaz, esperanza y ganas de vivir, héroes que nos unieran como nación en los años más complicados. Y volviendo a Chile, la muerte de Prat en Iquique es una de las razones por las que en Chile se celebra cada año en esa fecha el Día de las Glorias Navales, que incluye un desfile militar al que acude el presidente de la República en el Monumento a la Marina Nacional de Valparaíso. Y en el último año, el presidente Gabriel Boric recordó el ejemplo de Prat y los otros caídos del buque Esmeralda. Nos recuerda los valores que tiene nuestra patria, la lealtad y el coraje, la humildad, la hidalguía, y son cosas que hoy tienen plena vigencia. El historiador chileno Rafael Sagredo, último ganador del Premio Nacional de Historia de Chile, le dijo a la BBC World que ya en la época de la figura de Prat, como un hombre que se había sacrificado por la República, se utilizó para construir la unidad de los chilenos en torno a la guerra. Y el Chile que emergió de aquella contienda sería muy diferente. Un país fortalecido por los ingresos del salitre, con los que pudo llevar a cabo grandes inversiones y una modernización general. Sagredo también explica que el desenlace de la guerra y el desarrollo de los años posteriores instalaron en Chile una cierta visión de superioridad respecto a sus vecinos. El paso del tiempo ha ido difuminando tanto en Chile como en Perú el recuerdo de todo lo que significó la Guerra del Pacífico, y cambiando el relato que se hace de ella. Cristóbal Aljovín afirma que en las generaciones más jóvenes se ha perdido algo del patriotismo de la guerra. También por cómo se enseña ahora
la historia en las escuelas. Lejos ya queda el espíritu de 1924, cuando el presidente Augusto Leguía decretó que cada 8 de octubre se guardaran 2 minutos de silencio en todo el país en memoria de Miguel Grau y de los otros héroes de Angamos, y que en las escuelas peruanas se dictaran lecciones sobre el gran almirante. En los últimos años, voces como la del periodista César Hildebrandt han destacado algunos aspectos más cuestionables de su biografía, como el hecho de que Grau fuera de esos militares del siglo XIX que con su constante participación política impidieron el despliegue de un verdadero gobierno civil en la joven República Peruana. Más o menos un símil aquí sacando la verdad de los padres de la historia mexicanos, como Miguel Hidalgo, o como Agustín de Iturbide, o los héroes de la Revolución Mexicana. Estudios publicados en los últimos años se han centrado además en el papel jugado por los indígenas peruanos, que fueron enviados a combatir contra el ocupante chileno en una guerra que les resultaba totalmente ajena. Pero en Perú, la Guerra del Pacífico sigue siendo objeto de interés para los investigadores, mientras que en Chile, ese interés parece más bien haber decaído. Sagredo indica que quizá haya un cierto complejo por haber sido los vencedores, y mientras en Perú se siguen publicando libros sobre el tema. Ningún historiador chileno ha producido una obra relevante en los últimos años. Según este historiador, esto se refleja en que la celebración institucional de la batalla de Iquique tiene cada vez un tono más deslucido. También parece haberse impuesto una mirada más crítica. Pablo Artaza, director del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, señaló en otra conversación con BBC World que en realidad la heroicidad de Prat debe de ser puesta a prueba, ya que fue levantada por la historiografía tradicional y el mando militar, y sirvió para evitar la crítica interna dentro de un contexto bélico. Artaza también señala que el tono nacionalista en torno a la Guerra del Pacífico fue constante durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet, y durante los años finales de la década de 1980, cuando Chile recibió a muchos inmigrantes peruanos, volvió a repetirse la idea de la supuesta superioridad chilena. Pero con la llegada de la democracia, se impuso una visión más crítica y menos nacionalista. E incluso se empieza a hablar de que aquello no fue más que una guerra de élite para lograr una expansión del Estado Nacional chileno. Y este 8 de octubre, como cada año, Perú volverá a rendir homenaje a Grau y a recordar el combate de Angamos, aunque su significado haya cambiado mucho desde que los peruanos convirtieron al almirante en su gran héroe. Porque al final del día, los héroes nacionales siempre serán puestos en un pedestal, y el sentimiento nacional, ese que alguna vez los ensalzó hasta hacerlos estos héroes y dotarlos de cierto misticismo, que ayudó a un país a salir de tiempos difíciles, uniendo a todos sus habitantes bajo la misma bandera y el mismo sentimiento patriotero. Era el mismo que escondía todos los defectos de estas figuras legendarias, pues a los ojos del mundo, los héroes no deben de tener defectos, y cualquier mácula debe de ser limpiada, ya sea por la educación oficial o por los medios de comunicación propios de la época, a servicio del Estado. Los héroes siempre deben de permanecer siéndolo, aunque en los días actuales ya es otra historia. Ahora entendemos que los héroes nacionales eran personas con muchas virtudes, pero también muchísimos defectos, y que seguramente en sus biografías encontraremos varios capítulos de vergüenza
que no se deben esconder, sino más bien exponerse, para entender así la totalidad de la historia. Y así se termina otro capítulo más de Crónicas de Guerra. Y como siempre, estamos a sus pies. Y si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, pues tanto en Twitter, que ahora es X o X, e Instagram nos encontrarás como @crónicasdeguerra solo con la D. Y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos. Responda a las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los mismos y nos dé 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando, en especial a nuestros podescuchas en Chile y en Perú. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.